Rodrigo, bienvenido. Esta es una conversación crítica sobre los últimos 30 años del país, sobre la situación actual y una reflexión sobre el futuro. Y quisiera comenzar preguntándole cuál es su balance sobre el proceso de paz que ya va a completar casi 4 años. ¿Es positivo, es negativo? ¿Y qué aspectos de ese proceso que no se han cumplido para usted son los más importantes? O sea, ¿cuáles han sido los más importantes incumplimientos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que el tema es bien interesante, pero me arranca con la pregunta más compleja. A 4 años, hacer un balance en corto tiempo, pues es relativamente difícil, pero sí podemos decir que hay que destacar, primero que todo, que logramos un acuerdo, que termina un conflicto de más de 50 años, que no es cualquier cosa. Yo creo que los colombianos, buena parte de los colombianos, no hemos valorado eso con suficiente atención, con suficiente fuerza, no le hemos dado la importancia, lo que eso significa para más adelante, porque yo creo que todavía no lo sentimos. A nivel internacional uno sí ve que lo valoran, el mundo y especialmente los países que han vivido guerras. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el acercamiento de Alemania, del embajador alemán, que siempre está pendiente de las cosas, del proceso, conversando, preguntando. Y cuando habla uno con los alemanes, quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial, ellos sí aprecian lo que significa esto. Pero también nosotros, yo digo, nosotros nos ha faltado, a los que somos conscientes de eso, nos ha faltado eh, lo que desde el principio llamamos pedagogía. Lo que pasa es que estamos en un medio sumamente hostil a veces para hacerla, bastante difícil. Que, que faltaron cosas, sí. Que no se ha sentado las bases, porque el acuerdo define las bases mínimas, fundamentales para que paremos el conflicto y comencemos a construir una Colombia mucho mejor, donde haya participación. Además no está definido, están en unas líneas generales, pero dice tiene que ser exactamente aquí, así, así, pero sí sean mecanismos de participación, para que la gran mayoría de la sociedad colombiana pues pueda dar su aporte en función de la construcción de la Colombia en paz. De todas maneras, este proceso, a ver, primero arranca con desconfianza. Yo creo que de parte del gobierno había muchas desconfianzas. Y de parte de nosotros también, porque veníamos desde el 84 de varios intentos fallidos, en que siempre los que quedamos mal fuimos nosotros, supuestamente los que no cumplimos fuimos nosotros. Uno espera que ojalá ahora que se está decantando la verdad, pues la gente pueda conocer exactamente qué pasó en cada uno de esos procesos y podamos decirlo con claridad qué fue lo que sucedió. Eso es importante porque lo que estamos haciendo es una reflexión de los últimos 30 años, muchos intentos. A ustedes los responsabilizan porque esos intentos fracasaron por su falta de voluntad, que ustedes realmente no querían negociar, sino aprovechar las negociaciones para fortalecerse militar o políticamente. Eh, su reflexión hacia atrás es que eso no es cierto, que el Estado también incumplió y tampoco quiso muchas veces no hacer la guerra, no hacer la paz, perdón. Nunca fuimos con la idea, los procesos que iniciaron desde Belisario de Tancur, nunca fuimos con la idea de vamos a aprovechar esto para fortalecernos militarmente, no. Vamos a aprovecharlo para tratar de encontrar la salida política. Porque además nosotros no improvisamos. Permítame esta digresión aquí la séptima conferencia, que fue una conferencia clave, nos da el plan militar, el plan estratégico, llamamos, en función de tomarnos el poder. Y traza las líneas y traza los derroteros para trabajar en función de eso. Pero también nos da las indicaciones de entrar a buscar la salida política, porque esa conferencia que se dio en el año 82 analizó la situación, la situación política del país y se preveía de que había posibilidades de que el próximo gobierno, estábamos en el gobierno de Turbay, sin saber exactamente quién iba a ser, que el próximo gobierno podría abrir con puertas en función de buscar salida política y diálogo, que
En eso, esa conferencia acertó el análisis y nos dio las orientaciones, y por eso le trabajó con mucha fuerza cuando Belisario Betancur, primero que todo, decreta una amnistía, que fue una amnistía incondicional. Ese fue el primer mensaje, digamos, positivo que dio Belisario Betancur. Pero ya evaluando con el tiempo, él tenía toda la intención, pero el Estado y componentes del Estado lo sabotearon. Los enemigos agazapados de la paz, que Como llamaba Otto Morales en su Benítez. momento Otto Morales Benítez. Pero el acuerdo que firmamos, usted y yo, mirándolo ya retrospectivamente, ¿hay algo que a su juicio nos quedó mal? ¿Hay algo que le faltó a ese acuerdo que usted hoy diga, hombre, hemos debido hacer esto o hemos debido incluir aquello? ¿Hay algo fundamental? Pero déjeme terminar la idea anterior. De todas maneras, con Belisario llegamos a un acuerdo. Hubo acuerdo, que eso se olvida, hubo un acuerdo. Un acuerdo que en algún momento Marulanda, voy a ver si le digo textualmente como me dijo que ya hace muchos años atrás, pero dijo, hombre, si esta oligarquía hubiera sido inteligente, nos pone contra la pared, si aceptan ese acuerdo. Pero bueno, la historia irá contando quienes tuvieron que ver con que hubiera sido un fracaso. Pero quiero reiterar, no era nuestra intención, aprovechemos eso para fortalecerlo militarmente. Lo que pasa es que al direccionarse la cosa hacia otro lado, iniciar la guerra, pues aprovechamos las circunstancias para impulsar el proyecto militar que definió la séptima conferencia. A ver, este acuerdo, primero pues que, como lo decía antes, había muchas desconfianzas. Estoy seguro de que parte de ustedes había, como había de nosotros, porque ya todos los procesos fallidos anteriores, que siempre nos llevan hasta cierto punto para después decir, no cumplir y decir que éramos nosotros los que habíamos incumplido y que estábamos mamándole gallo a la sociedad colombiana, al país. El tema de tierras, presidente, fue fatal. No haber definido eso con claridad. Aunque está establecido, ¿no? Pero no hay una definición y creo que faltaron cosas por hacerse, ya en la implementación, en la etapa suya, en la etapa del Fastral, no se definió eso con más claridad. Yo aquí, pensando, tengo un listado grandísimo, querido, de normas de que no sé, por ejemplo, el proyecto de ley estatutaria por el cual se crea y se organiza la Jurisdicción Especial Agraria. Pero para no vernos en todos estos detalles, ese tema fue y es clave, y está siendo el elemento entorpecedor en este momento en función de la reincorporación y en función de la implementación integral del acuerdo. Y yo le digo que yo estoy de acuerdo. El tema fundamental que falta por implementar, el más importante, es el punto 1, la reforma rural integral. El tema de la tierra, que Colombia sigue siendo un país muy atrasado en materia de distribución y producción de la tierra. De manera que ahí estamos usted y yo totalmente de acuerdo y creo que el país necesita avanzar en ese tema en particular. Cuando usted perdóneme que sobre el mismo tema, cuando usted me dijo de esta entrevista, de esta conversación y de que le hablara de eso, yo pensé, pues sí, recogí un poco de cosas que están ahí consignadas, pero decía más que todo, pues sí, identifiquemos cuáles son los elementos que no se han implementado y por qué no aunar esfuerzos para que trabajemos en función de ello. A mí me parece que este tema de tierra, de estar coincidiendo, a ver, desde todos los sectores sociales que puedan incidir, cómo lo trabajamos, porque, bueno, desde Belisario se dijo, y si usted lee en el acuerdo con Belisario, dice, en el trasfondo del conflicto está el tema de la tierra. Y después en todos los demás siempre se ha dicho lo mismo y fue la conclusión en La Habana. Y por eso fue el primer punto, el tema de tierras. ¿Cómo hacer para que se resuelva? Porque es que si no, eso puede ser un proceso de paz fallido. Y yo creo que ni a nosotros nos conviene, ni a la comunidad internacional le conviene. Ahí esa comunidad hay que también sensibilizarla para que presione sobre el Estado colombiano que no quiere implementar el acuerdo en su integralidad y este tema de tierras, pues sí que lo esquivan. No, en eso creo que estamos de acuerdo. ¿Qué otro punto le parece a usted muy importante que no se ha cumplido?
Nosotros, y usted lo debe recordar, en cada punto se hicieron salvedades. Y usted mirando, no, son 100, como 100 salvedades que hay, ¿no? Hay unas muy radicales, hay unas que si uno las lee de ahora y dice, pero hay unas muy sencillas. Por ejemplo, incluir en el Plan Nacional de Educación el documento aquel de la Comisión de la Comisión de la Verdad Histórica del Conflicto, esa comisión que en medio del proceso de la discusión en La Habana se aprobó y hizo su trabajo, y ahí está ese documento, un documento que está perdido, un documento que yo creo que ni en las bibliotecas de la mayoría de la gente en Colombia están. Bueno, ni Colombia tiene claridad de qué se trató eso, que fue un ejercicio bien interesante y bien importante. El tema de la tierra y hay una serie de hechos sobre el tema que lo estamos viendo ahora, para la reincorporación, la reincorporación de los exguerrilleros y exguerrilleras. Yo no los llamo así, aunque eso nunca estuve de acuerdo que quedara así, excombatientes, pero bueno, quedó en el documento excombatiente de la palabra oficial, pero yo siempre los llamo exguerrilleros y exguerrilleras. Es fundamental y es clave, no tanto en sí para su reincorporación, sino que cada guerrillero que encuentra las bases, que encuentra de que sí se le está cumpliendo en el tema de salud, por ejemplo. No se quiso aceptar la propuesta que se hizo, no recuerdo cómo era que estaba planteado, para que hubiera un régimen especial de salud con los exguerrilleros y guerrilleras. Y eso lo estamos sintiendo, se nos han muerto varios compañeros en condiciones sumamente difíciles y complejas. Para enterrar nomás los muertos que hemos venido teniendo, nos toca hacer colectas entre nosotros para poder darles su sepultura. Ya nos han muerto 5 niños en condiciones por problemas de salud, por desatención en salud. Esa partecita faltó, que hubiera sido, porque es que no se trata, es que sí, claro, necesitábamos condiciones para integrarnos de manera digna a la sociedad colombiana y ponernos a producir. Nosotros nunca pedimos nada, condiciones para trabajar y producir y levantarnos nuestro sustento y levantar los proyectos políticos que nos propusimos. Pero es que además, es guerrillero y guerrillera que se siente bien, es un abanderado de la paz, es un promotor. ¿Y qué está sucediendo ahora? Ahora nos está tocando una situación sumamente difícil y compleja, diciendo a la gente, esto tiene futuro. Estamos en un momento difícil, pero vamos a trabajarlo. No hay que desfallecer. Mientras usted sabe, del otro lado hay gente mandando mensajes, pintando pajaritos de oro. Usted en estos casi 4 años, ¿en algún momento se ha sentido arrepentido de lo que hizo o hoy es tan seguro y tan determinante como hace 4 años sobre que hay que seguir en esto de consolidar la paz? Duré 40 años en la guerrilla y pasé por situaciones de todo tipo y nunca me arrepentí, nunca. Y ni nunca dudé de haberme decir, no debía haber dado este paso. Lo hice consciente, muy joven, pero esa misma conciencia me mantuvo. Y este paso que dimos aquí fue muy, muy pesado, muy meditado, y no fue solo, no lo tomé yo solo. Bueno, sí hubo decisiones en que me tocó de pronto decir, pero la decisión fue colectiva, la decisión fue discutida, usted mismo conoce los escenarios que nos permitió para la discusión colectiva, que en eso pues me quejo porque hubiera sido mucho mejor si, por ejemplo, aquella primera reunión de consulta que hicimos en Venezuela nos deja llevar gente del interior, usted no lo permitió. Bueno, sus razones tendría. Pero es decir, la decisión, para decir uno, no, es que fue un capricho mío, decir, vámonos por aquí. No, fue una decisión colectiva. Que en su momento algunos decían si hacíamos esto primero o esto después, bueno, y de pronto yo decía, hacemos esto primero, eso es distinto. Porque yo no sé si esa, creo que lo he comentado como una o 2 veces nomás, que un momento en que yo creí que ya no iba de la agenda. Cuando se aprueba la agenda, que la mandan a conocer, hubo una oposición radical. Pues ahora lo podemos decir, de Iván Márquez, una oposición radical a la agenda. Y Iván estaba con otro del secretariado, o sea que él hablaba por 2. Y la decía que era una agenda vidriosa,
Los demás discutíamos y sí, sí, pues no era la agenda del Caguán, ni mucho menos. Además, además había que ser conscientes cuál es la correlación de fuerzas que había en ese momento para saber qué se podía conseguir. Pero además mandaba mensajes interesantes, de todas maneras la agenda, porque la delegación que usted manda no iba con idea ni de mesa ni de agenda. Y en toda esa discusión de la parte secreta logramos que se estableciera agenda y mesa. Ya eso comienza uno a decir, hay flexibilidad, es decir, hay posibilidades de discusión. Y más, y claro, ilusos seríamos pensar en que en la mesa vamos a conseguir la revolución que hemos soñado. O sea, entonces usted está totalmente seguro que tomó la decisión correcta, que fue una decisión colectiva. Y me menciona esa transición de la guerra a la paz. Usted sabe que muchos han dicho que la guerra es simplemente una prolongación de la política por otros medios. Usted fue comandante guerrillero y ahora es jefe de un partido político. ¿Cuál es más difícil, ser comandante guerrillero o jefe de un partido político en estas circunstancias? Pero déjeme le termino de contar esa historia que yo me acosté con la decisión de que ya no iba. La agenda es brillosa y no va. No va porque yo necesitaba consenso para semejante decisión y no hay consenso. Hay dos que dicen que no, pero no plantean una alternativa y hay uno que respondía a los 2 o 3 meses, que era Joaquín Gómez, respondía a los 2 o 3 meses las consultas. Entonces yo dije, para meternosle a semejante tarea sin consenso, de escribir, listo, ya, seguimos la guerra, vamos a ver qué pasa. Y esa noche me quedé dándole vueltas y vueltas y dije, qué carajo, esto es una responsabilidad con nosotros, con la organización, con Colombia, ¿y qué vamos a seguir? Matándonos, poniendo muertos. Y al otro día por la mañana escribí y dije, no, hay mayoría, esto va. ¿Usted se acuerda la fecha de eso? No, la fecha no la tengo, sino cuando aprueban la agenda ya en La Habana, que nos la mandan ya por radio, los que están allá, ¿Cuánto Jaramillo. tiempo antes de Oslo, más o menos? ¿Se acuerda? Sí, no, no, mucho antes. Sí, es cuando la fecha habría que ya mirar papeles y eso. Nos mandan la agenda. Bueno, esto fue lo que logramos, nos dicen los de La Habana, Jaramillo. Esto fue lo que logramos, entonces eso lo pasamos a todos y todos comienzan a dar opiniones. Todos están de acuerdo menos 2 y hay uno que no lo encontramos y ese tomó la decisión. Bueno, ya la otra pregunta, ¿qué es más difícil, la guerra o la paz? Personalmente, ¿sí? No, sí. Como comandante guerrillero, jefe político, ¿a usted hacer política en este momento le ha parecido más difícil de lo que se esperaba o usted se esperaba las dificultades que ha encontrado? Si el escenario es complejo y la guerra es muy compleja también, muy compleja porque decisiones que usted tome conducen a muerte, a destrucción. Si acierta, pues digamos le va bien, pero entonces en el otro lado está. Y si se equivoca, pues es por este lado que ponen los muertos. Es decir, por donde sea, son muertos. Afortunadamente aquí ahora, haciendo un paréntesis, las decisiones no conllevan a eso, aunque desafortunadamente hay un sector pues que sí está buscando mantener ese clima de violencia y amenazas y chantajes y asesinatos. Desafortunadamente no hemos parado eso, pero no es lo mismo. Hay compañeros que no, es que nos están matando más que en la guerra, no, es que hay que recordar todos los muertos que habían diariamente, de un lado y del otro, porque aquí nos toca analizar es eso, los muertos de un lado y del otro, y los líderes sociales, la gente que estaba en la lucha social también que los iban asesinando. Entonces, por ese lado, ahora las circunstancias, es difícil, complicado, sí. Complicado porque no se ha implementado como pensábamos, porque hay ese elemento, presidente, que faltó. Que ahora que usted me dice qué cosas se debieron haber, el acuerdo nacional. Yo sé que no es fácil, pero eso en su gobierno yo no sentí que se hubiera trabajado.
no se trabajó y seguimos sin que se trabaje. Y ahora con más dificultad porque hay una estigmatización que en buena medida viene, yo no digo del gobierno como política, pero sí de funcionarios importantes del gobierno que estigmatizan y generan un mal ambiente. Esto que salió a decir esta ministra de que esto era un proceso fallido, pues eso genera una situación de ambigüedad y de incertidumbre en la gente. Pero así le costó. Sí, claro. Sí, creo que se descachó. Pero bueno, ahora afortunadamente no está uno diciendo planificando combate, que digo yo, ahora nos reunimos no para planificar combate, no para planificar asaltos, no para hacer inteligencia para ver cómo hacemos un secuestro. No estamos en otra cosa completamente distinta. Con dificultades, sí, fruto del mismo proceso, que si usted me pregunta, si volviéramos atrás para comenzar, yo diría, necesitamos más tiempo. Hubo cosas que le hicimos con demasiada celeridad, claro, fruto de fechas que se iban, de cómo llama, de coyunturas políticas, que a veces no son, mejor dicho, no dependen de uno, no dependen de la persona, son coyunturas, son momentos, pero habría que pensar, por ejemplo, la 10ª conferencia la hicimos demasiado rápido. Si hubiéramos tenido más tiempo, hacemos un debate mucho mejor y que hasta estaría incidiendo de manera más positiva en todo este fenómeno interno que tenemos. Usted mencionaba Alemania. Alemania y su interés por este proceso. Y Alemania tuvo una evolución muy interesante, diferente al Japón. Alemania reconoció su responsabilidad, pidió perdón, y por eso Alemania hoy tiene muy buenas relaciones con los países con los cuales estuvo en conflicto. Japón, por el contrario, fue mucho más reticente a reconocer responsabilidad y a pedir perdón, y por eso, en cierta forma, mantiene unas relaciones menos fluidas con los países con los que tuvo conflicto. Ese tema del reconocimiento y el tema de la verdad, ¿ustedes cómo están viendo eso hacia el futuro? Muchas víctimas esperan que tanto de la parte de las FARC como la parte también del Estado sean mucho más claros en decir la verdad y en eso del reconocimiento, porque no solamente la Comisión de la Verdad no solamente debe acumular conocimiento, sino también reconocimiento. Bueno, no, está bien interesante. Yo vengo haciendo varios ejercicios en el marco de la Comisión de la Verdad y en el marco de unas subcomisiones de la verdad con, con varias gente que ha tenido que ver con el conflicto y que hay cosas que todavía pues no están maduras para contarlas, pero son bien interesantes. El ejercicio que le estaba contando que hice hace poco con madres de soldados y varios soldados y policías afectados por minas. Ejercicios bien interesantes en que le van mostrando uno que lo que acordamos en La Habana es el camino acertado. Ahora, pues con la verdad también se pone como un elemento en el juego político. Y yo lo que siempre digo es que a mí, lo que me parece a mí complicado es que usted me exija a mí que diga la verdad que usted cree que es la verdad mía. Entonces, y ahí por ahí salió un editorial en El Espectador bastante peligroso y dañino, que además coge de manera parcial, porque esto es un proceso. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Hombre, usted me dice, cuénteme su verdad, pues yo le cuento la verdad histórica. ¿Cómo comenzó esto? ¿Por qué me motivó a irme a mí a la guerrilla? A mí no me motivó irme a secuestrar, ni irme a narcotraficar, ni irme a robar, ni irme a violar como se plantea. Entonces quieren que uno se pare ante una audiencia y diga, no, sí, es que yo me dedicaba a eso. A mí no me motivó eso y yo llegué a la guerrilla y en la guerrilla nunca me enseñaron eso. Y eso todo se condenaba. Que fueron hechos que se dieron en el desarrollo del conflicto, miremoslos a través de la dinámica del conflicto. ¿Y qué responsabilidad tenemos como persona? Porque incluso por ahí me estaban diciendo que me iban a imputar por un tema de violación por cadena de mando. De por ahí alguien que violó o se ha acusado de violar a una mujer por allá no sé dónde. Entonces, como yo era el jefe, entonces tengo que responder por él. Eso es un exabrupto, eso no tiene sentido.
Y se juega con temas sumamente sensibles, el tema del secuestro. Yo prácticamente desde el primer día, la primera entrevista que di a Semana, me fue de tema y de ahí fui y nunca me he salido de ahí. No, eso fue una gran equivocación nuestra. Incluso me preguntaron, si volviese a iniciar la lucha armada, ¿usted qué piensa? Yo diría que hay que erradicar esa práctica. Es inhumana, es decir, uno no captaba las dimensiones humanas que tiene ese fenómeno, aunque sí se planteó en su momento, Jacobo lo dijo varias veces, además cuando Belisario se trató y se acordó parar eso, pero la dinámica de la confrontación siguió y eso nunca pero sí éramos conscientes de que era un tema, era antipolítico, pero ya cuando uno habla con la gente, pero hay una señora con que he venido conversando que me ha mandado 2 cartas muy bonitas, con la cual nos encontramos por una vez en Antioquia, contando mi historia, y dice uno, no, es terrible, terrible eso. Bueno, que la señora le he dicho, si me autoriza a publicarla, y me dice, no, todavía espérese porque todavía, todavía hay mucha estigmatización. Entonces uno va haciéndose consciente de eso. Al hablar con estos muchachos, soldados y policías que cayeron en minas, no, terrible, terrible. Pero uno dice, ojalá los fuéramos juntar también con los nuestros, que también los tenemos. Que a eso faltó un programa en ese sentido, eso no, sobre la gente lisiada nuestra, está peor que los del Estado, que están sumamente abandonados además también. Ya se nos está terminando el tiempo y usted hablaba de la parte humana. Quiero hacerle, para finalizar, unas preguntas desde la perspectiva humana. A mí cuando me preguntan qué era de lo más difícil que me tocaba a mí como gobernante, como presidente, o inclusive como ministro de Defensa, era enviar soldados a la guerra y después tener que consolar a sus hijos y a sus viudas. A usted le tocó situaciones muy complejas, más de 1000 guerrilleros, un año más o menos, que morían en esa guerra. ¿Cuál era su situación personal humana frente a eso? ¿Usted lo asumía como, bueno, esta es la guerra? ¿Le dolía entrañablemente? ¿Qué sentía en ese momento? Sí, con la diferencia de que usted podía consolar las madres, y estas madres los guerrilleros ni siquiera sabían que sus hijos habían caído en combate. No, muy doloroso. Y yo tenía una costumbre con mi gente que andaba, siempre sentarnos, si no todos los días, sí, cada determinado 2 o 3 días, a, a leer noticias, a escuchar, a comentar las noticias, y a leer partes, y a leer partes. Y yo le digo que ya iba llegando un momento en que uno no sabía cómo, inicialmente se explicaba, bueno, aquí nos pasó esto, y había una explicación, pero ya la segunda vez, la tercera vez, ¿qué más? Eso fue muy duro y desafortunadamente, fruto de la misma confrontación, no había con quién hablar. Bueno, esto nunca lo había dicho, pero esa etapa, y yo creo que los demás también la deben haber vivido, Marulanda la debe haber vivido, cada uno de nosotros porque estábamos solos. Nosotros veníamos de un ejercicio de la dirección de colectivo, en que manteníamos casi siempre juntos, y hable, y hable. Y aquí ya nos abrimos y nunca más nos volvimos a juntar. Y las condiciones ya no se daban para hablar, para conversar. Y ya reflexiones que uno hacía, digamos, muy internas de uno, pues no se atrevía uno a escribirlas. Por una razón, no tanto porque se las pillara la contraparte, sino porque de pronto el otro no le entendía. Y éramos una organización militar y uno no sabe si yo digo esto, van a decir que estoy pensando como que ya me está dando miedo, como que estoy hablando. O sea, pero eso fue muy duro. ¿Usted sintió eso que llaman la soledad del poder también? Yo no sé si la del poder, porque ahí no era mucho el poder que uno tuviera, Pues o la soledad de poder discutir, de intercambiar, para tomar decisiones. Esa última etapa fue muy dura por eso, porque incluso en eso tiene que ver que usted nota de que en un bloque las cosas se manejan de una manera y en otro de otra, porque ya nos tocaba a cada uno definir. Muchas cosas se consultaban, pero no llegaba respuesta. Usted es padre de un hijo que no ha cumplido un año todavía. En 30 años, ¿usted es optimista sobre la vida de su hijo en este país de aquí a 30 años o pesimista? ¿Cómo está viendo el futuro? Uno de los efectos de tener el hijo
es que se pone uno a pensar en cosas que antes no le paraba uno mucho bolas, ¿no? Comenzando con la misma muerte, ¿no? Yo nunca pensaba en eso, pero uno ya ahora sale de la casa y uno dice, ¿será que será tarde si vuelvo? De por sí yo soy optimista, es decir, nosotros hemos construido un camino cierto, y que si logramos, incidimos, que debe ser como la tarea que tenemos que proponernos los que nos la jugamos por esto, si incidimos para que el péndulo vuelva hacia el lado de la paz, Colombia en 30 años va a ser un país muy hermoso, muy bonito. Pues muchas gracias. Este es un buen final porque el libro que estamos escribiendo es precisamente para que el optimismo vuelva a tener fuerza entre los colombianos, y creo que lo que usted y yo hicimos y este proceso de paz contribuye enormemente a que ese optimismo vuelva a imponerse. De manera que Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Cuando escriba el mío te lo voy a llamar también. Claro que sí.